Muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo capítulo del Nido de la Garza, en el que debo de confesar que estoy especialmente emocionada, porque la mujer que me acompaña el día de hoy es una entrevista largamente acariciada para mí desde que yo tenía el espacio de Historias Engarzadas en TV Azteca. Siempre quise contar esta historia porque es una mujer que así ha tenido que ser muy valiente, ha tenido que luchar contra corriente, ha sido una mujer que ha crecido con grandes privilegios, sin embargo, ha sabido bucear en las profundidades del México profundo, a través de un proyecto que fue punta de lanza en su momento, hace ya muchos años, y que hoy regresa. Lo que callamos las mujeres. Elisa Salinas en el Nido de la Garza. Gracias Elisa, muchas bienvenida. Gracias. Es un privilegio estar aquí contigo. Lo que callamos las mujeres. ¿Hace cuánto tiempo arrancó por primera vez? En septiembre, 23 años. 23 años. Y tú estabas bien chavita. ¿Qué edad tenías? Pues mira, ahorita tengo 57. Es que siempre cuento mal, ¿no? Yo siento que del año 0 al 1 ya tienes 1, pero entonces mucha gente me dice, ¿por qué te subes la edad? No me subo la edad, pero si haces bien las matemáticas, entonces estaría viviendo mi año 58, ¿no? Pero pues sí, imagínate, hace 23 años de esto. Empezamos en el 2000 con Lo que callamos las mujeres, un proyecto que yo siempre entré a la televisión sin saber mucho, te soy totalmente honesta, yo soy de esas personas que aprenden rápido. Era muy buena para hacer muchas cosas desde muy joven y eso es un gran problema, ¿no? Porque entonces cuando eres muy bueno para hacer muchas cosas, tampoco eres muy bueno en hacer una en particular y el abanico siempre está muy abierto. Cuando Ricardo Salinas me da la oportunidad de entrar a hacer televisión sin yo conocer nada, pues ya sabrás, ¿no? Pues una muy buena bibliografía, me puse a leer y me rodeé de gente que me ayudó muchísimo a entender el lenguaje de la televisión. Pero desde el día 1 yo quería encontrar esa combinación entre cómo hacemos que un producto pueda ser, sí, comercial, que tenga los niveles de audiencia, que se vuelva atractivo, etcétera, pero que cumpla con un contenido social importante. Y yo creo que la tele puede comunicar tantas cosas. Creo que lo que se ve en la televisión de pronto se legaliza, creo que lo que se ve en la televisión deja de ser tabú, creo que lo que se ve en la televisión te da permiso entonces de hablar de cosas. Y yo decía, bueno, ¿cómo lo lograremos, no? En aquellas entonces también, pues con unos presupuestos así, decidimos crear un formato que pudiéramos grabar en los foros sábado y domingo cuando estaban vacíos. Pocos tú decidiste además quedarte sin vida, porque de lunes a viernes con hijas, escuela, porque además eres una mamá muy aplicada y además jovencita, estabas casada ya por segunda ocasión y optas por decir, ni modo, me quedo sin vida yo. Yo me acuerdo de ti caminando por los pasillos entre con niñas de la mano y libretos como 200 y creo que no parabas de leer nunca. Libretos para Lo que callamos las mujeres y telenovelas. Fíjate que creo que, o sea, yo cuando empecé a trabajar con Ricardo tenía 26 años. Sí. Y la verdad lo que me pasó es que nunca lo pensé así. O sea, yo no sé si yo nunca he sido una gente que estructure ni a mediano ni a largo plazo, ¿sabes? O sea, soy una gente que más bien va viviendo el día a día, como se va presentando. Tengo muchos defectos, pero dentro de mis cualidades está el hecho de poder fluir fácilmente. Tengo una gran capacidad de adaptación y una gran capacidad de trabajo. Y entonces eso me ha hecho poder decir sí a las grandes oportunidades. Ahora, no supe en ese momento que esa era una gran oportunidad y no supe en ese momento que esa gran oportunidad iba a forjar mi vida. Si ahora tú me dijeras yo a mis casi 60, dentro de 2 o dentro de 3, a como querramos contarlo, fíjate que te vamos a ofrecer una chamba donde vas a trabajar 24/7, 365 días del año, eso aparte del asunto de la maternidad, y yo decir, sí, lo pensaría 3 veces, ¿no? O sea, como siempre lo digo, comiendo perwers, pues 20 años de mi vida, ¿no? Parada fuera de un foro, parada en mi oficina, en el coche recogiendo a los niños, pero en ese entonces no me daba cuenta, ¿sabes? No, nunca lo vi así, nunca pensé, esto va a cambiar mi vida. No, demasiado largo para mí, ¿sabes? Mira, me llama mucho la atención que digas, comiendo perwers tantos años de mi vida, porque además esa es una elección por vocación. Por supuesto. Porque tú eres una mujer que creciste en una familia de empresarios con muchísimos privilegios. Pudiste haber optado por otra cosa o pudiste haber optado por la comodidad.
toda la vida estás fuera del sitio de confort, Elisa. Y cuando la vida te pone en un sitio de confort, tú solita te sales. ¿Te das cuenta? Por supuesto, pero yo creo que eso es una manera de ser, ¿no? Esa es una manera de ser. O sea, yo te diría que ahora, por ejemplo, yo trato en lo que caemos las mujeres, tantos temas profundos de mujeres. A mí nunca se me discriminó por ser mujer, nunca por ser morena, por ejemplo, pero sí mucho por ser rica. O sea, qué barbaridad. O sea, el asunto de la riqueza anula todas tus cualidades. O sea, vaya, no, es que si no fuera porque tienes esas lanas, esto no se estaría logrando. O este apellido. No, es que si no tuvieras ese apellido. Es que si no, Y entonces fíjate que yo más bien a lo que me tuve que sobreponer desde muy joven fue a eso. No entiendo cómo fue que de muy joven me enganché con comprobar que yo podía. ¿Tu papá te lo exigía? Fíjate que no, caray, porque yo vengo de una familia donde tuve un padre muy visionario, un gran hombre de negocios, por supuesto, el amor de mi vida, muy macho. O sea, el hombre no entendía yo por qué quería trabajar, no pretendía que tuviera una carrera académica de ninguna especie, no entendía por qué los omelettes no me quedaban divinos y los soufflés no se esponjaban, no entendía por qué en mi casa de repente no había jamón de pavo, ¿no? O dónde estaba yo a la 1 de la mañana de un miércoles, ¿no? No entendía el sentido, ¿sabes? Entonces, para mí más bien la batalla con él era probarle que lo que yo hacía tenía valía. O sea, que podía hacer, ¿no? Pero sin embargo no me lo exigía a él. O sea, él hubiera perfectamente abrazado la idea de yo, papá, mamá, 5 hijitos, todos vestidos iguales, almidonados, con vestidos españoles, pero sin más, ¿eh? Claro. Pero sin más. Oye, ¿y tu relación con tu madre? Muy difícil, muchísimos años. Muy difícil, muchísimos años. Mi madre era una mujer muy dura. Una mujer que como que desde muy joven entendió que el asunto era la seguridad económica. O sea, mi madre fue huérfana desde los 7 años. Cubana, tuvo una historia... No, mi madre nació en Guadalajara, sin embargo... yo lo que les digo es que mi madre era una gran dramaturga, porque entonces de pronto yo te podría contar una historia de mi madre donde puede intervenir la reina de Inglaterra, no, que en paz descanse, y básculas enormes donde mi padre ponía lingotes de oro en un lado y a ella la pesaban del otro, como en Alibaba, y desgraciadamente al paso de los años te das cuenta que en realidad no hay comprobación fidedigna de dichas historias, ¿no? De todos esos mitos. No, sí. Cuando me decía que ella conversaba con la reina de Inglaterra, yo decía, mi mamá no habla inglés, pero bueno, ok. Consideremos que la reina de Inglaterra es políglota, ¿verdad? Y que tuvo enorme interés en hablar con esta... O sea, lo que sea, era una mujer excepcionalmente bella, con un carácter muy determinado, con una energía que... Yo soy energética, mi madre me ganaba por 1000, pero la relación era muy compleja. Mi madre desde muy joven entendió las relaciones afectivas como relaciones un poco de servicio, ¿no? Entonces, si tú no la atendías, es que no la querías. Y bajo ese tamiz, entonces era muy difícil relacionarse, ¿me entiendes? Porque era muy exigente con el tiempo, con los horarios. No, bueno, ¿qué quieres que te diga? Mi pobre padre, de pronto, cuando yo cumplí 15 años, dijo, yo ya no puedo vivir en este infierno, ¿no? Porque yo también tenía lo mío, fui un adolescente, no particularmente difícil, yo siempre he sido una gente que sigue las reglas, siempre tuve una inclinación al estudio, siempre tuve una inclinación al deporte, lo mío nunca fue ni el alcohol, ni las drogas, ni la fiesta. Que sí los novios. Que sí los novios, no, eso sí, que sí los novios desde muy, muy joven, pero fíjate que siempre tirando más bien a una cosa de encerrarme dentro de mí misma, te digo la verdad. O sea, a mí parte de mi trabajo en los medios de comunicación me ayudó mucho a no ser una ermitaña hoy viviendo en el Nepal en un retiro solitario en una cueva, para que me entiendas. O sea, yo soy más para adentro, ¿no? Que también puede ser un mecanismo de defensa, ¿no? O sea, cuando estás expuesta y vienes de una familia con las características de la tuya, con una madre con las características de la tuya y un padre igualmente con las suyas, uno de pronto tiene que activar mecanismos de defensa para que eso no acabe contigo. Sin duda, y además, ¿sabes qué pasa? Que yo siento que a mí, contrariamente a lo que escucho generalmente en las historias, se me exigía poco. O sea, ambos esperaban
poco de mí. ¿Sí me explico? No se esperaba mucho, ¿no? Y eso yo, contrariamente a sentirlo como una especie de puerta de libertad para poder generar la vida que yo quisiera, lo sentía como un reto, ¿sabes? Como decir, ¿cómo se espera poco porque no me ven las cualidades para hacer mucho, ¿sabes? ¿No? Las cosas en las que tú te envuelves. Entonces, efectivamente, sí era yo muy dada adentro, pero ese mismo mecanismo de defensa me hizo muy estudiosa. O sea, lo que te quiero decir es que yo no reniego de mis padres ni del pasado ni de la vida, porque finalmente esa infancia y adolescencia difícil y muy compleja me hizo ser la persona que soy hoy, ¿no? Sin duda. Además, quiero pensar, hoy tus padres no viven, ninguno de los dos, mucho más joven perdiste a tu papá, de quien eras muy cercana, vivió en tu casa, me mucho parece. Tiempo. O sea, te hiciste cargo de él, pero también te hiciste cargo de tu mamá. Y me imagino que fueron despedidas complicadas. Fíjate que no. Lo que pasa es que también si ponemos sobre la mesa el tema de la muerte y de las despedidas, de alguna extraña manera, como estuve en escuela de monjas toda mi vida, ¿En serio? Pronto un día a los 14, monjas, yo estuve en el sagrado, me sé la misa de memoria, puedo repetir casi de la misa en latín. Dar misa. No, sí, me paras ahí, me la sé completita, la voy a repetir, o sea, ¿cómo? Qué barbaridad, uniforme, como, etcétera, ¿no? Ya te contaré, ¿no? Mi primer novio, por supuesto, fui maestro de música en la escuela, o sea, etcétera, ¿no? Tu maestro de música en la escuela. Por supuesto, fue tremendo escándalo. Imagínate ahora en la época del Me Too, yo era menor de edad, o sea, bueno, ya. Mira, ¿y tus papás se enteraron? Mi mamá, y se ponía feroz la pobrecita. Es que yo sí, en ese sentido, no embonaba yo con esa idea que ella tenía como de lo que debería ser un hijo, que me parece que esa parte se vuelve complicado, ¿no? Con los padres. Sin embargo, por hacerla repelar, te soy totalmente honesta, porque mi madre era una mujer de Guadalajara que ponía veladoras y rezaba novenarios larguísimos. ¿En serio? En estas penumbras que yo sí ahorita hago memoria, entrabas a su cuarto, que era con una decoración muy afrancesada, y te la encontrabas a ella con sus anchoas en el pelo, dándole durísimo a aquel rosario. Y todo eso me parecía una pasada, muy raro. Y no, entonces, pues decidí ponerme a estudiar budismo tibetano, ¿no? Por hacerla repelar, ¿eh? O sea, en el momento dije, claro, hay filosofías donde no se cree en Dios. Ahí. Eso es lo que yo tengo que buscar. Ahí. Y entonces empecé con eso. Bueno, pues por supuesto, años después, ya siendo una estudiante seria de budismo, pues te podría decir que el Dharma se aparece a aquel que tiene el karma para encontrarse con él, ¿no? Sin duda. Entonces, yo me encontré con el budismo de los 15 a los 19, así como puedo recitar partes de la misa en latín, podría yo recitar, bueno, ¿qué te gusta? Lo que te guste, o sea, el que quieras, cualquiera de los textos más refinados, con el punto número 1, el 1.0, el 2.0, el 3.0, el libro tibetano de los muertos, pero en todas sus manifestaciones, y de pronto del lado intelectual fui cayendo en esta que ha sido pues, una fe que ha marcado mi vida. Entonces yo te diría que en mi vida he tenido el privilegio a raíz de esto de poder despedirme de la gente que amo de una manera muy pacífica, muy armónica. Y con aceptación, además de que es normal. Por supuesto, pues pero... de aquí todos vamos a salir muertos, Lo que te decía hace un momento, no hay peor enfermedad terminal que haber nacido, ¿no? Así o sea, todos vamos para allá. Pero, pero finalmente yo esos ciclos... Y la vida también te pone donde tienes que estar. A mí me ha tocado enterrar a muchísima gente muy querida para mí. Y sí soy la gente que quieres a tu lado en tu cama cuando estás agonizando. Tengo un concepto de la muerte y de la despedida bastante más... A mí no me gusta la palabra esperanza, ¿no? Porque creo que es que lo último que muestra... Yo no creo en la esperanza como tal. Creo que es una especie de antídoto raro del miedo que a mí no me cuadra, pero sí tengo mucha fe. Fe en las bondades de la vida, en la humanidad. Y en los ángeles que están en la tierra. Yo siempre digo que están en la tierra. Yo estoy de acuerdo en ningún contigo. Otro lado. Te casaste tú muy jovencita. ¿Qué edad tenías cuando te casaste la primera vez? Pues mira, la primera vez no me casé, pero me fui a vivir con el papá de Francesca, mi hija,
que es un cuate padrísimo, que además la historia es buenísima porque sabrás que ahora vive en mi casa. ¿Ahorita? Sí, claro. No es cierto. Esa el es papá una historia de tu primera espectacular. hija, Sí. Francesca, vive en tu casa Sí. en este momento. Sí. Mientras Vivió muchos platicamos. años vivió muchos años en Playa del Carmen y cuando decidió venirse a la Ciudad de México, pues, Carlos, pues vente a la casa, ¿no? Oye, En lo pero que tú te tienes ubicas. una pareja, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Y qué dice tu pareja? Pues es que, Moni, yo creo que finalmente ya también somos grandes y yo creo que cuando los cariños transmutan, ¿sabes? Yo no creo en esos, o sea, yo no creo en tirar a la basura el cariño y el amor. O sea, yo sé que suena a frase hecha de esas que ponen memes del 14 de febrero, no sé qué, lugar común. pero es la verdad. O sea, si tú en algún momento de tu vida tuviste una relación que fue importante a nivel romántico con alguien, es porque ese alguien tiene características que resuenan contigo. Y tuviste una hija con él, además. No, además, pero eso tampoco es condición sine qua non de nada, ¿no? Porque hay miles de matrimonios con un chorro de hijos que se odian. Pero está más fácil si te ¿no? llevas bien que si no te llevas bien. Yo soy una gente en ese sentido muy abierta, soy moderna en mi manera de pensar y además te diría que ni siquiera lo planeé, pero la vida se dio así. Yo a mis exparejas las trato con cariño, con respeto. Hay relaciones de verdad de muchos años, de mucho cariño. Pues imagínate, el papá de Francesca, mi hija y yo nos conocemos pues hace 40 años, ¿no? Y durante 40 años, cada vez que podemos compartir con mi hija y con mis hijas, lo hacemos. Están juntos. Sí, yo me acuerdo haber coincidido contigo y varias exparejas, todos en la misma comida. No, bueno, cuando nació mi nieto, Moni, era de risa loca. Perfecto, me acuerdo. O sea, era como, era como película de Almodóvar. O sea, aquello era irreal. Y yo decía, Elisa sentada con todos sus exmaridos y las hijas, y aquello era muy simpático. Hay por ahí una foto mía de mis exmaridos cargándome en el cuarto de Francesca con mi bebé aquí. Sí, o sea, ya sabes, foto de esas que te pones horizontal, ¿no? Como el Buda de la medicina. Bueno, así. No, yo te diría que en ese sentido yo también he escogido en mi vida compañeros que tienen esa capacidad, y yo te diría que no es un problema de capacidad intelectual, sino una capacidad como de abrirse y ver el mundo de otra manera, ¿no? Pero déjame regresarme a la parte del primer matrimonio, porque a todas las mujeres que nos casamos muy jovencitas por primera vez, yo me casé a los 19 años la primera vez, en fin, pues en realidad no vas porque te enamoraste mucho, vas también huyendo de algo, ¿no? O sea, es una salida fácil. Y luego la presión en casa es durísima, sobre todo cuando tus papás no están de acuerdo. No sé cómo fue tu caso. Es que fíjate que a mí lo que me sucedió porque mami, te casaste, te fuiste a vivir con él y me imagino que tu mamá con el rosario en la mano por la señal de la Santa Cruz. Es que como está aquí Coral, caray, nos haría reír tantísimo. Entonces Carlos mide pues 1.90, ¿me entiendes? O sea, yo siempre he tirado por este tipo de hombre, modelo deportivo, como, ¿no? Como humilde. Sí. Entonces cuando regresé a México, mi mamá, a la prensa y a todo el mundo le decía que el cuate era jockey. Porque le parecía que el hecho de que él fuera jockey... Los jockeys son chaparritos. O sea, que fuera jockey en los hipódromos italianos le daba una onda que nos salvaba del desprestigio, ¿me entiendes? Pero entonces tú veías a aquel hombre que además era piloto de Fórmula 1 y que medía 1.90 y pues pesaba pues 90 kilos, ¿no? No, mi mamá le sufrió, pero luego dejó de sufrir y entonces vivimos una etapa muy larga de una indiferencia rara. O sea, quiero decirte que finalmente yo no tuve presión familiar porque durante muchos años de mi vida los tuve lejos. A mi padre menos, porque yo era su debilidad. ¿Y tu papá qué dijo cuando le dijiste, compa, me voy a vivir con este italiano guapo, adiós? No, mi papá como que con eso no tenía rollo. Mi papá era un hombre que le encantaban las mujeres, ¿no? Entonces, digamos que mi papá y yo éramos unos cómplices rarísimos, unas relaciones. Yo aprendí a fumar con mi papá. Nos escondíamos de mi mamá en unos cuartillos que estaban por ahí al lado del vestidor de la alberca y fumábamos, ¿no? Unos cigarros larguísimos negros que se llamaban More. Yo con él aprendí a fumar, hombre. Sí. O sea, ¿qué quieres que te diga? Ya sabes, mi papá quería ver películas triple X, estaba ciego como un topo y me decía, no puedo prender la videocasetera. Y entonces venía yo y o sea, él y yo tuvimos una relación. Para ponerle películas porno. Por supuesto. Entonces yo llegaba, malísima como siempre a la tecnología, pero lo lograba y me salía así corriendo, tratando de borrar esa imagen en mi cabeza para siempre. Pero yo diría que con él tuve una relación una relación distinta, una relación muy buena, éramos muy cercanos.
Con ella tuve muchos años de distanciamiento. Yo te diría que después de que yo me fui a Italia, pues por lo menos tardamos 4 o 5 años en volver a vernos. Y nos volvimos a ver porque nació Francesca. O sea, tardaste 4 años en tener a Francesca en esa relación. Sí. ¿Y ella fue a verte? ¿O Francesca no, yo vine a México. nació yo vine aquí? a México. Yo ya de repente viviendo en Italia dije, no, a ver, espérenme tantito. O sea, así no me voy a quedar. Y si esto se va a resolver, quiero que se resuelva en México y en mi casa. Entonces tomé un avión ya con una panza enorme. Llegué aquí y Francesca nació como a las 2 semanas y apareció mi madre después de mucho tiempo de no vernos. Mira, yo en realidad, yo no te diría que yo huía de la relación familiar porque era una relación también muy distante. O sea, digamos que yo tenía muchos espacios. Creo que eso me ayudó en mi vida también a enfrentar la adversidad como con una flexibilidad. O sea, no soy una mujer cínica, pero sí puedo encontrar mi camino, aunque las circunstancias sean muy adversas. Eso me pasó con ella, con mi mamá y con él, ¿no? Mi papá, un gran visionario, el amor de mi vida, era alcohólico, entonces ellos también tenían una relación muy dura. Ya sabes, cuando vas a AA, la clásica relación de codependencia, ¿no? Donde entonces ella quería controlarlo, pero él no. ¿Tenías relación de codependencia muy con chica él? Me metían en medio, pero muy pronto yo entendí que esa no era mi responsabilidad. Fíjate, hay cosas en mi vida que no sé de dónde vinieron, o que nadie jamás me las dijo, pero que yo entendí desde muy joven. Y eso me ayudó mucho a mí. O sea, yo tuve otro tipo de problemas, digamos, ¿no? Que superar en mi vida y en mi adolescencia. Por ejemplo, un constante sentimiento de inadecuación, ¿no? Por esta relación rara que tenía con mi madre. Y aunque con mi padre una relación de mucho rechazo, cariño, tenías una relación de rechazo. De entonces, generalmente ya sabes que los niños tienden a ser como los perros, ¿no? Sientes que el error lo estás cometiendo tú. Sí, claro. Esa parte sí me costó muchos años de análisis y de psicoanálisis y de mucho leer y escuchar muchas historias a muchas mujeres, vivir muchas experiencias, entender que era un concepto erróneo. Pero ese fantasma, por ejemplo, me persiguió muchísimos años, ¿no? Pegado a estas ganas de querer comprobar que yo podía hacer. Ya deja tú grandes cosas, no era ni siquiera el punto. Yo podía hacer. Como si a través de hacer yo pudiera ser. ¿Me explico? ¿Cómo viviste el alcoholismo de tu papá? Fíjate que a mí, como él era el amor de mi vida, un poco lo mismo que me ha pasado con todas las circunstancias de mi vida, los únicos momentos álgidos eran los pleitos entre ellos dos. Yo te voy a decir una cosa, yo creo que en el trabajo creativo, ahorita retomamos esa parte, pero uno no se divorcia de quien uno es, ¿no? Entonces, ahora que yo produzco lo que callamos las mujeres, sí hay un asunto catártico, porque hay cosas que no puedes dejar de mencionar, porque son relevantes para ti, relevantes a lo que ha sido tu experiencia, porque hay una identificación. A mí ese formato de televisión, que además, como te digo, también fue una especie de accidente afortunado en mi vida, me ha hecho crecer más que muchos años de terapia. O sea, porque finalmente en el momento que tú pones tus experiencias y las escribes y las describes y les pones nombre y luego de eso, además en este formato, implica buscar una solución, para mí ha sido catártico, ¿ves? Entonces, también ahora cuando veo al pasado, mi padre era un hombre alcohólico, mas sin embargo no un hombre violento, ¿no? Era un alcohólico completamente funcional. Yo no creo en esos conceptos. O sea, no, yo tengo mis propias ideas. Sí. No, yo pienso de otra manera, mi vida es de otra forma. Pero el hombre era un visionario, era un trabajador incansable. Es que era alcohólico. A la 1:30 de la tarde levantaba la mano y quería su martini. O sea, no había más que hacer, ¿no? Y ella, sin embargo, sí estaba enganchada en esa codependencia, en esa dura y madura que ves en todos los libros de AA, ¿no? Sí. Entonces, la relación de ellos era muy tóxica, pero te digo, yo muy pronto, dado que teníamos nuestros asuntos... Sí, supiste tomar tu distancia. Como no había un asunto de total aceptación, yo nunca me sentí parte de esa historia. Y eso, fíjate que yo me lo agradezco a mí, porque eso me hizo vivir con mucho menos tormento. Yo nunca fui la hija que se hacía responsable hasta muchos años después, o sea, pero no debido al alcoholismo de él o a la disfunción de mi familia. O sea, yo me hice responsable de ellos cuando ellos se hicieron ya no capaces de hacerse responsables de sí mismos. ¿Y qué significó para ti convertirte en mamá tan joven?
Fíjate que yo cuando o me fui... convertirte en mamá, punto, porque para ti la maternidad es punto y aparte. Sí, yo decía a los 18 años que prefería comer gusanos vivos que tener hijos, ¿no? No te creo. ¿Y sí, ahorita por tienes eso cuántos? digo ahora que cae más rápido un hablador que un cojo. Sí. ¿Cuántos son? No, 5. son 6. 6. Bueno. Son 6. No, yo no me veía a mí misma como una mamá, ¿no? Y creo que eso también depende mucho de la relación que tienes con tu madre, ¿no? O sea, yo conozco y he escuchado muchas historias de mujeres a lo largo de 23 años de lo que caemos las mujeres, y muchas te dicen que ellas lo que querían era replicar eso que ellas vivieron de niñas, ¿no? Esa familia súper armónica, donde los hermanos bajan juntos a desayunar, tu mamá te despide con tu lonchera. La casita. La casita, ¿no? Que además, fíjate que es una fantasía que yo durante muchos años perseguí, hasta me di cuenta que no estoy hecha para ello. No me sirve a mí. Sí. Eso no es para mí, ese formato a mí no. Soy una gran amiga, una novia espectacular, una pésima esposa. Pésima. Pero eso te lo puedo decir ya ahorita, después. Eso lo entendí como a los 55, o sea, me tardé. Sí, yo también. Sí. O sea, te entiendo perfecto. Sí, yo también. Me tardé, que pero el además... matrimonio es increíble para otros. No, es que hay gente que lo hace muy bien. Hay gente que lo hace muy bien. Y ¿sabes qué? Yo también lo que entendí es que ese no era un sueño mío. Claro. Estabas cumpliendo con las expectativas de otros. Porque entonces ya sabes, ¿no? Yo que crecí en un mundo de hombres y trabajé con hombres toda mi vida, era, ay, Elisa, caray, es que es tan lista, es que es tan culta, es que es tan buena mamá, caray, ¿cómo no se consigue un compañero? Sí. Híjole, es que Elisa, de veras, ¿no has pensado que debes sentar cabeza? O sea, de veras no has considerado que no siempre te vas a ver así. Me dijo, ¿cuándo vas a ser normal, Imagínate. O sea, ¿y cuándo vas a querer ser normal? Entonces, perfecto. O sea, difícil, ¿sabes? Y yo en ese sentido, durante muchos años, escuchaba estos comentarios y sentía que efectivamente había una fractura, había algo que no estaba completo, porque si no, ¿por qué no podía yo tener una relación estable? Te estoy hablando, no estable, porque relaciones estables yo tengo. O sea, el marido, mi exmarido, padre de mi hija, vive en mi casa. O sea, nos conocemos hace 40 años. Eso me parece una relación estable. Sí. Y funcional. Estable, funcional, claro. De cariño, de respeto, de cuidado, de responsabilidad. Pero lo mismo sucede con Juan David, el papá de mis hijas, de Roberta y Silvana, con muchas de mis exparejas. Que fue tu matrimonio más largo, ¿no? Con Juan David con Byrne. Juan estuve casada casi 15 años. Y después de eso hemos tenido una relación magnífica. Porque hasta además el día de hoy. Cómplices, o sea, fueron productores juntos, socios. Sí. Creo que fue una persona que te acompañó en un momento muy importante de tu nacimiento como productora de televisión. O sea, yo no sería productora de televisión sin Ricardo Salinas y sin Juan David. O sea, seguramente hubiera hecho mucho ruido en cualquier otra cosa que yo hubiera elegido hacer, pero ese camino sí se sembró de esa manera. Oye, pero ¿no? qué difícil administrar. Porque Juan David, tú que en aquel momento fueron los primeros productores de telenovelas en TV Azteca, cuando TV Azteca se convierte en TV Azteca, que la compra Ricardo Salinas y entras tú como directora de producción, de producciones dramáticas en TV Azteca, pero estaban todo el día juntos, o sea, en el foro, en la casa, ¿cómo administras? ¿No llegaba a un punto que decías, ya por favor desaparece, no puedes ir a un hotel 3 días? Pero es que fíjate que no, porque finalmente a mí me tocó, o sea, digamos que no, nuestros conflictos fueron de otra índole, porque yo inmediatamente tomé una postura de administración. O sea, mi asunto era la parte administrativa. O sea, ahí no había conflicto, ¿entiendes? Porque finalmente yo llevaba todo aquello que era la parte administrativa y de logística, y Juan David se encargaba de la operación de la producción, que yo te diría que hasta el día de hoy no es mi fuerte. Claro. No es lo que me gusta hacer. O sea, a mí sentarme en el set no es lo que a mí me gusta hacer. A mí me gusta generar una idea creativa en mi cabeza, plasmarla y de ahí entonces poner las bases para que eso suceda. Pero de ahí a que me veas ya a mí en el set, digo, lo hago, por supuesto, me doy mis vueltas, atiendo a mi talento, a mis directores, o sea, son mi gente, mi equipo, pero no es lo mío. Entonces digamos que teníamos los dos
áreas completamente distintas que atender y eso hizo que hubiera un balance en lo profesional. Sin embargo, tuvimos otra índole de conflictos, ¿no? O sea, los conflictos tenían más que ver con yo no tenía ya tiempo para nada. O sea, mi vida se dividía entre mis hijas y mi trabajo. O sea, mis hijas dormían en las salas de edición. O sea, cuando tú hablas de gente de televisión, a mí me da risa. Si hay alguien que es gente de televisión, son mis hijas, que dormían a los 2 años y a los 3 y a los 4 en las salas de edición. O sea, yo abría esos foros a las 5:30 de la mañana, yo con la llave. O sea, bajaba de mi oficina a abrirme, ¿entiendes? Cuando empezábamos. ¿Y cómo te describes tú como mamá? ¿Cómo es tu relación con todos tus hijos? Porque además tenemos de todas edades. O sea, tenemos desde los 30 hasta los... ¿Qué edad tiene Mariano? 3 años. Ahorita entramos en ese tema, pero ¿cómo es tu relación con tus hijas? Son muy distintas todas. Creo que puedo decir esto porque tú misma lo has dicho. Una de ellas o 2 de ellas son adoptadas, son hijas adoptadas. Así es. Tienes un hijo chiquititito. O sea, es decir, ¿cómo sucede esta maternidad tan especial tuya? Pues mira, lo que te diría es que también cada hijo es distinto. O sea, no existe un manual. O sea, no es que yo te pueda decir, es que mi relación con mis hijas es magnífica. Lo es, pero yo siempre soy su mamá. O sea, yo no soy la cuata de ninguna. Sí soy la confidente a veces. Muchas veces prefiero no saber. O sea, sí disciplinas. Yo sí. Yo sí creo firmemente y son conceptos que comunico en el programa, que en el momento que un padre se vuelve amigo, dejas a tus hijos huérfanos. Totalmente. Yo no creo en el papá cool y en la mamá cool yo no creo en eso. O sea, yo creo que debe haber límites muy claros, debe haber objetivos muy claros, debe ser muy claro qué es lo que tú tienes que hacer para estar bien conmigo y con la familia, qué es lo que es inaceptable, qué es lo que no es permisible, ¿no? Y dentro de ese marco de respeto, tengo una relación, con las 3 grandes espectacular. O sea, yo tu tribu les llamas. Mi tribu, pero bueno, Francesca, Roberta y Silvana son mis mejores amigas. Cada una tiene un diferente asunto, pero en mi casa se habla de todos los temas. Esa es otra cosa de vivir en un matriarcato, ¿no? En un gineceo. O sea, se habla de todos los temas. No hay ningún tema que esté fuera de la mesa. Nadie se asusta de nada, ¿no? Pero en ningún momento, y eso es genuino. Eso creo que es una de las grandes fortalezas de mi familia. Y con los chicos, María tiene 17, todavía ahí tenemos un asunto de control. Y sin embargo, María es una adolescente espectacular. La historia de María es muy especial. La historia de María es espectacular también. Yo la veo ahora y me sorprendo muchísimo, muchísimo. O sea, si yo no mal recuerdo, tú estabas como todos los días de tu vida, desde que yo te conozco, corriendo a las 5 de la mañana, en una caminadora con la televisión, viendo la tele, viendo el noticiero. Era Loret, así es que era más tarde. Dios mío, deja tú que era más tarde, que fuera Loret. O sea, no veías el noticiero de tu empresa, sino de la de frente de Loret. O sea, y entonces pasan una nota donde hay una niña abandonada. Fíjate que María fue abandonada en el orfanato. Pero el asunto es que quien la dejó ni tocó la puerta, ni hizo nada, la dejaron durante la noche. Entonces, digamos que llegó la Cruz Roja y se arma todo un asunto y ponen este close-up gigante de esta bebita envuelta en una cobija rosa, ¿no? Y yo dije, qué chistoso. Ya sabes, cuando te mudas de casa, que entonces empiezas a abrir los cajones y dices, ¡ay, cómo! Mi suéter, mi anillo que pensé que había perdido. Haz de cuenta que dije yo, qué barbaridad, esta niña es mía. Pero de la nada, ¿eh? O sea, yo ya tenía 3 hijas espectaculares, estaba cumpliendo 40 años, o sea, ya la cosa de familia, tenía muchísimo trabajo, una vida ya muy hecha, pero no, la chavita me persiguió, hasta que entonces decidí hablar a mi oficina. Entonces les dije, oigan, háblenle a Loret y pregúntenle qué onda con la niña, me la quedo, imagínate. Como si fuera... No, es que lo que es la ignorancia absoluta, una prepotencia rarísima. O sea, no, aquí como la reina del país de las bananas. A ver, muy mal, muy mal. Pero
Me contestan del restaurante y me dicen, oye, Elisa, o sea, en buena onda, a ver, está en el DIF del Estado de México. O sea, ahí es donde es lo único que te podemos decir. te podemos decir. Ubícate. O sea, claro. A las 2 horas me habla mi asistente en aquel entonces. Oye, Elisa, tengo aquí los formatos de adopción. No es una cosa sencilla. No, que vaya, en este país menos. Sí, claro, pero como yo tengo esa cosa Salinas donde si me dices que no, estoy segura que me está diciendo que no porque es la salida fácil y hay muchas otras, dije yo, bueno, a ver. La primera fue, me voy a quedar en paz. Y luego no pude. Viernes, sábado, domingo. El lunes senté a mis hijas y les dije, van a tener una hermanita. Y con permiso me voy al Estado de México. Y con permiso voy al Estado de México. Y efectivamente, a los 45 días la pude conocer. Era una rata de este tamaño que pesaba 2 kilos 100. A los 3 meses vino a vivir conmigo, que además fue una cosa muy loca porque yo ahí fue donde dije, ¿cómo en la vida nada? O sea, las cartas nunca están del todo echadas, ¿sabes? Sí. Tú no sabes lo que puede pasar. No. Jamás sabes lo que puede pasar. Me hablaron por teléfono. Me hablaron por teléfono y me dijeron que podía yo ir por María. Yo me quedé loca porque no tenía ni un biberón, ni un pañal, ni un nada en mi casa. No se sabía cuándo llegaba, cómo. Le hablé a Ricardo Salinas y le dije, préstame un helicóptero para ir a recoger a mi hija. Y me prestaron el helicóptero de noticias. Entonces volé de los estudios de novelas a Toluca a recoger a mi hija. Y cuando me subí con esta nenita al helicóptero dije, en la vida todo puede pasar. O sea, hay milagros, existe y todo puede pasar. Y además, dime una cosa, tu hija hoy, a sus 17 años, está consciente, es decir, ella fue abandonada en un orfanatorio. Su destino pudo haber sido completamente otro. Y tú no nada más te cambias la vida con un tipo de maternidad distinto, sino le vas a cambiar la vida radicalmente a alguien que cayó en unas manos que le generaron un destino que hubiera sido inimaginable para su madre biológica. Pues sí, Moni, pero ¿sabes qué? Yo siento que esas cosas son de dar y tomar, ¿no? María Ángela hoy es que yo me cuadro cuando la veo. Es una gente con una capacidad de trabajo, con una disciplina. Vaya, no hay un obstáculo que no pueda superar. Es una trabajadora, es una gente amable, es una gente educada, es una gente agradecida, es una gente feliz. Yo creo que algo hicimos muy bien porque, por ejemplo, el tema de la adopción no es un tema para María. O sea, ella se asume como mi hija, sus hermanas son sus hermanos. O sea, vaya, sí me explico. Para nosotros no fue ese el tema, ¿no? Entonces, yo te digo la verdad, me siento muy afortunada, ¿no? De otra vez, hay algo ahí que me hace saber cuando esa es una oportunidad para mí, ¿no? Claro. Cuando uno decide ser papá o mamá con más años, a mí en lo personal me parece complicado no el hecho de que tengas la paciencia suficiente para tener un chavito corriendo por la casa y haciendo travesuras. No. Que cuando tenga 20 años, 30 años, tú no sabes si vas a poder estar ahí para darle el consejo, si vas a querer estar ahí, o si vas a estar incluso. Nos podemos morir al rato. Tú mismo lo acabas de decir, el destino es impredecible de aquí para el ratito. Por supuesto. ¿Pensaste en eso cuando decides tener a Mariano? Mira, no lo pensé cuando decidí tener a Siena hace 10. Que por cierto es un espectáculo, es lo máximo, me tiene loca de la vida y además vive conmigo, ¿no? Y tampoco lo pensé cuando tuve a Mariano hace 3 y mi padre a mí me tuvo a los 63. Y cuando mi padre se murió, yo tenía 32, una bola de hijos, trabajaba en TV Azteca y se murió muy orgulloso de mí. Era una mujer hecha y derecha, con 2 matrimonios encima. ¿Qué quieres que te diga? Por otro lado, creo que cada uno tenemos una vida por vivir. O sea, esta vida es de ellos, ¿no? Y yo en lo que confío, y te soy sincera, como te decía al principio, yo no creo en la esperanza, pero sí en la fe y desde lo profundo de mi corazón, yo en mi vida he hecho mucho bien. Pero porque esa es mi naturaleza. Soy una gente generosa, soy una gente consciente, soy una gente responsable. Hay mucha gente que me quiere. Y yo espero que esas semillas de cariño que yo he sembrado, si yo llego a faltar, haya quien le tienda la mano a mis hijos.
Claro. Tú tocaste hace un momentito cuando hablábamos de Juan David Burns y de que sus problemáticas como pareja fueron otras. Para ti era un tema como más administrativo, te hiciste cargo de esa parte. Y yo pensé inmediatamente en esta mujer que como pareja no debe ser fácil para ningún hombre porque eres proveedora. O sea, tú eres como la loba que no nada más acoges a los lobatos, sino provees. Y es inherente en ti. O sea, no es algo que, o sea, tú para ti no te atora nada y con permiso. Pero me imagino que encontrar una pareja para ti con este monstruo de mujer que eres en todo sentido de administración, de capacidad, de acción, de poder, ¿por qué no decirlo? Híjole, qué miedo. ¿No? O sea, los hombres en ese sentido son cobardes, Elisa, la mayoría de las veces, no a veces, con todo respeto. No, pero es que, Mónica, yo siento que en ese sentido, ahora sí que, ¿cómo es el dicho ese? Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? O sea, yo lo que siento es que uno juega diferentes roles en diferentes ámbitos de su vida. O sea, yo creo que es un poco una concepción prehecha el pensar que una mujer empoderada. Te digo por qué digo esto, porque yo siento que todas las mujeres somos poderosísimas. O sea, yo hago mi programa y me dicen, es que hay que hacer programas de heroínas. ¿Como cuáles? Como aquellas que salen a lavar ajeno todos los días para sacar adelante a 5 hijos cuando tienen 23 años, claro. Como esas, o sea, porque esas sí son heroínas, ¿me entiendes? O sea, te puedo dar 1000 casos. Las mujeres somos heroicas todas. A veces, por supuesto, no te mueves en esos ámbitos donde se vuelve visible o simplemente esa heroicidad se normaliza. Pero que las mujeres somos poderosas, lo somos la base de la sociedad, ¿no? O sea, en ese sentido no hay mayor argumento que hacer. Ahora, una cosa soy yo hablando contigo en este momento, otra cosa soy yo en mi set de producción, otra cosa yo como mamá y con mis parejas soy una geisha. A mí me gusta atender a mis hombres, soy una geisha. O sea, me gusta sentirme sexy, vestirme, arreglarme. ¿Qué te digo? Soy la mujer más detallista, soy una romántica empedernida, mando canciones, hago, deshago, planeo, soy muy productora. Pero yo no veo, o sea, sinceramente yo no me muevo en los blancos y los negros. ¿Ves? Pero también es difícil que tu condición en general, todas tus características, los seres humanos, la condición humana, tiene un ingrediente de inseguridad que nos ataca a todos, hombres y mujeres. Siempre. Y a los hombres les ataca más fácil cuando la mujer está empoderada. A eso me refiero. Y sin embargo, yo te diría que, por ejemplo, en ese sentido, yo muchas veces también me siento insegura en relación y busco la aprobación de mi pareja en muchos ámbitos. O sea, yo estoy con un hombre al que admiro profundamente. O sea, cada vez que entra en el cuarto, yo digo, qué barbaridad, estoy bendita. O sea, para que me entiendas. Entonces, será el empoderamiento y la vida profesional y todo lo que nosotras podamos decir. Pero yo tengo a mi lado un hombre con el que me cuadro, ¿me entiendes? Tiene una solidez y tiene un nivel de lealtad y de nobleza que yo digo, qué barbaridad. Muchas veces se lo digo, eres mejor persona que yo. Por ejemplo, ¿no? Un hombre que no se achica porque yo soy como yo soy y al contrario, al él no achicarse, a mí me permite en muchos sentidos buscar su aprobación. O sea, te digo, son diferentes juegos, pero a lo que me refiero, él se deja ser hombre en la relación y yo me dejo ser mujer en la relación, que no tiene nada que ver con un asunto de dominar ¿Y o de siempre ha sido así en tus demás. parejas? Con quienes se dejan, sí. O sea, con quienes se dejan, sí, ¿me entiendes? Porque hay hombres que hay pareja, pero yo creo que no se trata de ser hombres o mujeres, ¿no? Porque creo que en ese sentido, y tú sabes que yo soy feminista, defiendo la causa de la mujer, ¿no? De verdad, de corazón, además, ¿no? Sintiendo que hay tanto por hacer en ese sentido. Tengo pues 5 hijas mujeres, o sea, no, a mí me toca y desde mi trinchera son un mejor mundo para entregarles. Sin embargo, yo te diría que no es tanto un problema de género, sino de relación humana.
Sí. En la relación de pareja lo que te sucede es que te vuelves vulnerable, entonces te empiezas a espejear, pero entonces surgen las inseguridades, la necesidad de aprobación, siempre un asunto de conveniencias, ¿no? O sea, la relación romántica, y no me refiero a lo económico, pero siempre es un asunto de conveniencias, de comodidades, de acomodar. Es muy complejo, más allá del ser hombres y mujeres. ¿Alguna vez en tu vida sale lo que callamos las mujeres, pese al éxito que siempre tuvo, sale lo que callamos las mujeres del aire y tú pones una pausa y te vas del país y agarras a tu tribu, como tú le llamas, y se van a París y se van a vivir un tiempo? Y yo siempre me he preguntado cómo fue esa etapa para ti y cómo impactó en tu vida ese alto radical y ese cambio de vida, porque no es lo mismo Elisa Salinas en México que Elisa Salinas en París y la vida que viven los europeos. Y ¿me explico? O sea, sí, por supuesto. Te permite tocar la tierra diferente, eres más libre, aquí no puedes andar sola como tú quisieras, tienes que estar cuidada porque así las condiciones te obligan, ni modo, y tengo que parar. Qué importante es cuando uno pone un alto. Y me imagino que tiene que haber sido una época que te debe de haber impactado en la vida, en la mente, de muchas maneras, ¿no? Lo que pasa es que sucedió de una manera completamente distinta. Estaba yo por cumplir 45 años y entonces dije yo, bueno, tengo dos alternativas. Una es, sigo adelante, como si además, es que ahorita lo veo y digo, qué barbaridad, ¿por qué pensaba yo esas cosas? Me hacían sentido, pero ok. En ese momento hacía sentido. Ok, voy a cumplir 45. Entonces tengo la alternativa de seguir haciendo lo que hago otros 20 o de darle un giro a mi vida. Uh-huh. Y decidí darle un giro a mi vida. Lo que callamos todavía no estaba fuera del aire. Ahorita te cuento cómo pasó eso. Hablé con Ricardo y fue para mí la plática tomó un rumbo peculiar porque Ricardo me dijo, o sea, ¿cómo? ¿Vas a tirar tu carrera profesional después de 23 años? Y yo, en una especie de soberbia feminoide rara, dije, claro, como el señor es hombre, piensa que si yo cambio de vida y de rumbo, estoy tirando a la basura mi carrera profesional. Uh-huh. Pero finalmente, yo siendo mujer, imagínate, por eso te digo, ¿cómo hacía sentido? Okay. Yo siendo mujer, puedo tomar cualquier rumbo que yo quiera, ¿no? Como si fuera uh-huh. una libertad. Uh-huh. Entonces fue cuando nos fuimos a vivir a París. Por supuesto, el no hacer nada me duró como 23 minutos. Como a los 3 días de estar en París empecé a trabajar con la gente de Filmax en Barcelona. Hice una serie muy linda que se llama Pulseras Rojas, que luego le vendimos a Steven Spielberg. Hice con ellos 3 películas, una de ellas con Nicolas Cage. Luego de eso estuve trabajando con un productor en Francia que se llama Eli Shuraki. Hicimos un documental histórico. Hicimos un documental histórico en Madagascar. Y luego de eso me habló Rafael Uriostequi por teléfono y me dijo, ayúdame, voy a producir una novela que se llama Cielo Rojo. Necesito que me supervise mis libretos. Entonces, a larga distancia, sin Zoom, porque por cierto no existía, hacía yo toda la corrección de los libretos de Cielo Rojo. Entonces, digamos que en realidad nunca me fui del todo de la producción, pero sí tomé un rumbo distinto. Y tomaste distancia, o sea, distancia sí. de las formas mexicanas, de la familia mexicana, de México. O sea, fíjate que más que un alto, a mí lo que me daba mucho miedo fue aquella época terrible del secuestro del hijo de Alejandro Martí. Te digo la verdad. Fue aquella época terrible donde estaba todo aquello exacerbado. Te dio miedo. Yo conozco a Alejandro tan de cerca, a Mati, qué barbaridad, o sea, ¿qué te diré? El peor dolor. No hay un sufrimiento tan grande como ese, ¿no? Y a mí, sinceramente, te digo, sí me dio miedo. Entonces, mucha gente lo vio de pronto, que eso me sorprende, ¿no? En las pláticas a través de los años, como entre dejar una carrera o dejar una vida de privilegio aquí, o cómo mucha gente trabajaría para tener lo que yo tenía en México. Sin embargo, para mí no era ese el punto, ¿no? Yo quería que mis hijas tuvieran otra experiencia y que lo vivieran de otra manera, ¿no?
Y fue muy útil para todos. La verdad es que fue una experiencia padrísima. Yo hablo francés desde muy joven, sí. Entonces para mí vivir en París, pues es que yo conocía muy bien, o sea, a lo que me refiero no fue como un exilio, porque finalmente yo podía volver cuando yo quisiera. No, claro. Y para mí era tan familiar todo, entonces como que fue una época de verdad muy linda. Entonces, fíjate qué interesante. De alguna manera es una de las, pues no sé si pocas veces que te ha capturado el miedo, entonces. No, ¿cómo? Pero por supuesto. No, yo soy una mujer o sea, mira, yo siempre digo que soy una mujer muy valiente porque soy una mujer muy miedosa. O sea, una cosa es tener miedo y otra cosa es que el miedo te impida hacer las cosas que quieres hacer. Eso no me pasa a mí porque soy muy arrojada y soy muy valiente, pero tengo miedo de muchas cosas. Ahora, te voy a decir, volviendo al punto, por ejemplo, una cosa que nunca he platicado o que nunca lo he platicado en una entrevista es yo sí tuve un alto de la vida muy serio. Yo tuve una enfermedad autoinmune gravísima. De acuerdo, claro. Tienes razón. Ese sí fue un alto en mi carrera. Yo tengo síndrome de Still, que es una enfermedad autoinmune y ahí verdad. Sí fue de un día para otro un alto, no solo en mi carrera, pero en mi vida. Y fíjate que... Y porque además te vulneró muchísimo. Muchísimo. No tienes idea cómo cambió todo a partir de la enfermedad. Además estuve enferma 4 años. ¿Cuáles son las características de esa enfermedad? Pues mira, esto empezó empecé con me acuerdo que había estado tomando el sol y en la tarde me toqué, perdón con el micrófono, tenía los ganglios súper inflamados y de ahí entonces empecé con una inflamación general, los tobillos, pero las manos, y de ahí empecé con unos dolores neurálgicos que no me podía dar vuelta en la cama, para que me entiendas. O sea, de estar así, no poderme dar vuelta en la cama. Me puse gravísima muchas veces, 3 de ellas muy, muy grave, a punto de morirme. Y fíjate que finalmente yo te diría, fue mucho más enriquecedor que traumático para mí y para mis hijas. Eso te iba a preguntar. ¿Te sentaste en algún momento con tus hijas y pusiste sobre la mesa la posibilidad de que tú ya no fueras a estar de repente? No, por supuesto, pero acuérdate que además otra vez, ¿no? Con esta cosa del asunto budista desde tan joven, en mi casa se habla de la muerte, bueno, vaya, ¿cómo? Sí, pero o sea, ¿me entiendes? Sí, pero tú eres el pilar en tu casa, Elisa. Sin duda, pero cuando el pilar se ve bastante afectado y tambaleante y sin muchas opciones, lo hablamos con mucha claridad, quién tenía que hacer qué, cuándo, cómo, dónde, etcétera, pero no creas que tampoco de una manera dramática, o sea, lo que pasa es que también se puso la enfermedad tan fuerte que llegó un punto en que yo ya no quería que ellas me vieran sufriendo porque sufrían muchísimo y ellas ya no querían verme sufrir, ¿me entiendes? Y sin embargo, dio la vuelta, ¿no? O sea, por eso te digo, hay milagros que suceden todos los días, ¿no? ¿Es el momento en que más miedo has tenido? No sé, yo te diría que no. No, me da mucho más miedo el sufrimiento de mis hijas. Mucho más. O sea, pero desde sufrimientos pequeños, decepciones laborales, decepciones amorosas, traiciones pequeñas, medianas o grandes. El sufrimiento de ellas me da más miedo que todo lo demás. Has hablado mucho de tu fortaleza, de tu valentía, y hace rato cuando empezamos la entrevista me dijiste, yo nunca he sido discriminada por ser mujer, por ser morena, pero has crecido profesionalmente en un mundo de hombres. Yo sí recuerdo ver mesas de ejecutivos donde había 2 mujeres y a veces nomás una y esa eras tú. Y claro, entre esas 2 mujeres también una eras tú. Y además muy jovencita. Y además en distintas épocas de la televisión y de la empresa y de TV Azteca. Y me imagino que tiene también que ser un tema ahí de reto para ti. En además, cosa que tú tienes de tener que estar demostrando que eres, que puedes, que sabes, ¿no? Pues mira, te voy a decir a mí qué me pasó. Ricardo Salinas Pliego, que es un visionario y es un hombre al que yo le tengo, bueno, entre muchas otras cosas, todas positivas, un agradecimiento enorme. Un día me sentó en su oficina y me dijo, tú estás hecha para hacer grandes cosas. No sé por qué vendes zapatos. Yo me ofendí. 3 años después,
me citó en su oficina y me dijo, estás muy joven, eres mujer, tienes hijos recién nacidos, eres mi socia, pero eres mi única alternativa. Necesito que te dediques a la producción. O sea, no solo vio mis cualidades, sino que me brindó una plataforma para ejercerlas. Cosas que yo no había visto de mí misma. O sea, yo creo que ese es un regalo que tú le haces a alguien en muy contadas ocasiones de la vida, ¿me entiendes? A mí eso me pareció otra vez, no mágico, no un milagro, pero sí. Sí. Porque si no, mi vida hubiera tomado otro cauce, otro derrotero. Sí, porque te quitó un velo. Eso a mí me hizo fuerte en todas esas juntas, eso a mí me hizo fuerte en todos los tiempos difíciles, eso a mí me hizo fuerte en enfrentar las horas de trabajo, en aprender de un negocio que yo no conocía nada, eso a mí me hizo fuerte ante mis colegas, eso a mí me hizo fuerte ante el medio artístico, que es un medio que tiene su asunto también, ¿no? Yo en ese sentido estoy bendita, soy querida en el medio y sí. Yo amo a la gente de mi medio, ¿no? Que me dieron esa acogida hace 23 años y he forjado relaciones. Por eso te digo, una relación estable, ¿cuál queremos? ¿Me entiendes? Yo tengo amigos desde hace 30 y 40 años, ¿no? Sí, claro. Entonces, no, fíjate que para mí era más el no quedarle mal, caray. O sea, el que esa confianza depositada verdaderamente no se viera traicionada, ¿me entiendes? En ningún sentido. Pero para que me entiendas que si hubiera que detener la puerta de Televisión Azteca y a pedradas, es que yo estaría en la primera fila, ¿me entiendes? Porque esas son cosas que uno nunca acaba de agradecer, ¿no? Son pequeñas cosas que nunca acaba uno de agradecerle al otro, ¿no? Claro. Yo creo que Ricardo no se dio cuenta. Yo trato de reiterárselo siempre que lo veo, ¿no? Porque creo que el agradecimiento es la memoria del corazón y que muchas veces se nos olvida. Tomamos las cosas como si fuéramos merecedores, etcétera. Pero sí, mi vida se forjó a través del espejo del budismo, la maternidad y estas oportunidades que Ricardo Salinas puso en mi camino. Este regreso de ahora sí que vamos cerrando el círculo donde comenzó. Este regreso de lo que callamos las mujeres sucede en un México que cambió radicalmente en muy poco tiempo en temas de género. Por supuesto. En un mundo donde la televisión cambió en su visión, en sus formas, en su forma de producirse. Donde el lenguaje televisivo y del mundo se transformó. Donde hoy hay redes sociales y antes no había. Donde hay fibras muy sensibles que se tocan o se trastocan en el lenguaje del público y digital, y además compites con otras plataformas. ¿Por qué regresar lo que callamos las mujeres en este momento? Pues mira, yo te diría que habiendo sido Televisión Azteca y esa mesa de señores como Ricardo Salinas, Nacho Suárez, Jorge Mendoza, Mario San Román, mis colegas en aquel entonces, pioneros en el tema de la mujer en México, con esa valentía, porque yo te voy a decir una cosa, doña Silvia Pinal, que era muy amiga de mi madre, gran tema. Ella hacía... Fuera tu competencia. Ay, claro, pero mira, finalmente otra vez, entre seres humanos nos veamos. Yo crecí con doña Silvia Pinal en mi casa, era tan amiga de mi mamá, ¿no? Entonces, siempre ha habido un enorme cariño. Ella hacía Mujer Casos de la Vida Real. Mujer Casos de la Vida Real que tenía un enfoque distinto. Era, por así decirlo, si queremos encasillarlo en un rubro, era más rosa, ¿no? Sí, mucho más. Era más rosa. No se trataban problemáticas que pudieran ser demasiado violentas o ofensivas. Entonces sí, eran historias de mujeres que a mí me pareció una iniciativa espectacular. Ella sí fue una pionera en eso. O sea, yo creo que siempre hay que darle crédito a quien lo merece, porque ella también en una mesa de 30 ejecutivos con Emilio Azcárraga puso esto en el aire. O sea, creo que esos son méritos que uno se lleva, ¿no? Es lo que da sentido a la vida. Pero aquí estos 25 hombres en aquella mesa decidieron darle voz a la problemática profunda femenina. O sea, temas como sexualidad femenina, violencia intrafamiliar severa, alcoholismo en la mujer, temas profundos como menopausia, prostitución, trata de personas, drogadicción, relaciones tóxicas. Mentales, o sea,
espera, o sea, yo de repente digo, estos hombres fueron muy valientes, porque evidentemente para mí es un universo conocido, ¿no? Yo también soy mujer, he pasado una vida, he tenido mis alegrías, mis tristezas, el sufrimiento, lo que sea, ¿no? La vida de cada uno es interesante. Sin embargo, estos hombres vieron que ahí había una posibilidad de ayuda, había algo que se podía hacer. Y me dieron la oportunidad de hacerlo. Entonces, era un poco absurdo que 23 años después no estuviésemos retratando eso que es hoy el movimiento feminista. No, o sea, y no ¿cómo? solo eso. México, Claro. mucho más violento contra las mujeres hoy que hace 23 años. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es muy triste. Y afortunadamente, con una mejor, no suficiente, pero con una mejor cultura de la denuncia de la que hoy tú vas a ser parte. ¿Cómo no? Pero por supuesto. Y yo siento que esos son los mensajes que son importantes comunicar. Entonces, yo creo que estar fuera del aire con lo que callamos las mujeres ahorita era dejar pasar un momento histórico importantísimo para las mujeres de México, de América Latina. Tú sabes que lo que callamos las mujeres es un formato que se sigue exportando al mundo. Sí, O sea, al margen de que nos detuvimos de producirlo hace 6 o 7 años. Sí, no significa que la gente lo haya dejado fuera de ver. del aire. Claro. Nunca ha estado fuera del aire. Claro. Entonces, es muy conmovedor cómo ahora, por ejemplo, cuando llegamos a las locaciones, hay gente que viene a vernos, contentos de volver a tener su formato al aire, ¿no? Por supuesto, ahora tengo unos capítulos que sí nos retratan hoy por hoy. Son capítulos duros, capítulos fuertes, capítulos que involucran mucho a los jóvenes. Creo que es muy importante informar adecuadamente. O sea, yo hago hay un proceso de investigación de verdad en cada libreto que es muy profundo, Moni. O sea, yo no hago ningún tema por hacer. O sea, yo no hago ningún tema por encimita. Sí, te tiene que enganchar a ti. Me tiene que enganchar y tiene que haber una manera de comunicarlo que a todos nos provoque una conversación, un cambio, un guiño, un poco de compañía, el que sepas que no eres el único, no. Y sin embargo, lo que sí es una tristeza es que los problemas siguen siendo los mismos, a pesar de que las mujeres se ven a sí mismas bajo otra luz. Eso sí es cierto. Eso es verdad. En lo personal, celebro enormemente el regreso de un espacio como lo que callamos las mujeres en la televisión. Creo que es absolutamente necesario, aunque de repente corres el riesgo pues, de convertirte casi en fiscalía, ¿no? Porque te deben de llegar denuncias y además la historia, y quiero que cuentes mi historia, me imagino que es eso, pero en un momento sí muy necesario, muy, muy necesario, y sobre todo agradezco infinitamente que por fin te pude tener sentada en este sillón. Gracias por aceptar esta entrevista, Elisa. No, hombre, gracias a ustedes, gracias a todos, muchachos. Muchas gracias, Mónica. Gracias. Muchas un honor gracias. tener a este viejo rononón que además hace de su vida un cacahuate, lo que se le pega la gana y siempre le sale bien. Gracias, Muchas Elisa. Gracias. Bravo. Gracias, mi Mónica. Muchas gracias. Bueno, te dije que entretenida iba a ser. ¡Ah, no! Gracias. Gracias a ti. Gracias. Nos tuviste así. Rob me, oh my God.